Tucker Carlson es probablemente el periodista más controvertido de los Estados Unidos. La izquierda lo llama The Most Powerful American Conservative, el más poderoso de los conservadores americanos. Pero incluso, desde la derecha, ha sido señalado como el rey del amarillismo moderno, un orador de opiniones muy polémicas y provocativas, y probablemente el mayor aliado y el peor traidor de Donald Trump. Y pese a su reciente despido de la cadena televisiva Fox News, donde tocó el cielo con las manos y supo detentar récords de audiencia masivos, pareciera que su popularidad se expande más allá de las fronteras norteamericanas con su incursión en X, antes conocida como Twitter, y su contrato secreto con Elon Musk. Su aventura más reciente fue pisar el deteriorado suelo argentino, buscando promocionar a quien quiere que sea el nuevo presidente de aquel país, Javier Milei. Al respecto, en torno a esa entrevista, realizamos una reacción, análisis y crítica exhaustiva junto a un compañero libertario en este video que estará al final del actual informe para que puedan verlo. Realmente vale la pena, en especial si les importa de verdad lo que ocurrirá con Argentina, la esencia de la filosofía liberal y desmenuzar un ejercicio profundo de manipulación mediática y política. Pero hoy, aquí, nos ocuparemos de Tucker Carlson y su historia verdaderamente apasionante, que te aseguro que te interesará mucho, así que quédate al final y dale like al video para que YouTube se lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. En su paso por el Río de la Plata, Carlson primero se filmó desde una de las terrazas de la ciudad de Buenos Aires, con esa altivez de explorador americano orgulloso, pero comentando con una indiscutible certeza los horrores de la hiperinflación y de la temeraria política económica socialista que han devastado a la Argentina. Para demostrarlo, Carlson se mostró en una cueva porteña, es decir, una de las casas de cambio clandestinas, canjeando $100 por un impresionante fajo de pesos locales, mientras señalaba con cínica ironía: "Soy rico", y comentaba a su vez que la nación austral se parece cada vez más a Zimbabue. Cargando este ladrillo de pesos inútiles, se dirigió al cuartel general de La Libertad Avanza. Le pagó la cena a los 15 súbditos más importantes de Milei, entre ellos Carolina Píparo, Berti Venegas Lynch, Diana Mondino y Nahuel Sotelo. Y luego vino el plato fuerte, una verdaderamente breve entrevista a este político de derecha que se inviste como un nuevo mesías que acabará con la debacle argentina. Corrían rumores de que el candidato libertario le habría pagado a Carlson $250.000 estadounidenses para obtener este encuentro. Personalmente lo pongo en duda. Milei, como Orbán, es un fenómeno político que llama la atención de Carlson y que intuitivamente busca explotarlo, internacionalizando su audiencia ahora que puede y que realmente lo necesita, porque ya no cuenta con las facilidades que le proporcionaba su lugar en Fox y tiene que explotar el potencial de una red global como es Twitter. Lo cierto es que más allá de las exageraciones y las especulaciones, la entrevista publicada en Twitter batió un récord, superando las 300 millones de visualizaciones, más del sextuple de la población argentina, 1.001 veces más que cualquier otra entrevista que haya recibido Milei. De todas formas, este número está muy lejos de implicar que la entrevista haya sido vista por 300 millones de personas. Probablemente no la hayan visto ni siquiera 6. Se explica a través del precario mecanismo de contabilización de visualizaciones de Twitter, una de las causas que nunca haya obtenido un fuerte respaldo de empresas a través de anuncios publicitarios para sus formatos de video. Cada vez que pasa enfrente tuyo un video de Twitter, aunque ni siquiera te quedes 1,5 segundos a verlo, y sin que siquiera hagas clic sobre él, se reproducirá. Eso contará como una reproducción, y si vuelves a pasar por encima suyo en tu página de inicio, mas no sea accidentalmente, contará como otra, lo cual es radicalmente distinto a si esa entrevista tuviera lugar en YouTube o en Facebook. Pero en cualquier caso, el resultado de audiencia, imposible de determinar de manera objetiva, ha batido récords en aquella plataforma. Y esta puede ser otra medalla para la exótica y variopinta trayectoria del camaleónico Tucker Carlson. Así que sin más preámbulo, vamos a conocerlo. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas.
Tucker McNair Carlson nació en San Francisco, California, un 16 de mayo de 1969. Hijo de Lisa McNair, una artista bohemia que había sido nieta de un importante terrateniente que llegó a poseer la friolera de 3 millones de acres al oeste del río Mississippi. A Lisa le importaban mucho más sus pinturas que sus hijos. En 1976 se mudó a Francia para nunca más regresar. Tucker Carlson y Buckley Carlson, su hermano menor, solo se enterarían de ella cuando en 2011 un abogado les informase desde Europa que su madre había fallecido y que les había dejado en su testamento $1 a cada uno. Todo un insulto inmerecido. La fuga de esta señora, no muy generosa, provocó que los dos hermanitos quedaran bajo la atenta crianza de su padre, Richard Barner Carlson, mejor conocido como Dick Carlson, un periodista independiente que provenía de un matrimonio bastante más humilde, una mujer raquítica que casi pierde su embarazo por problemas alimentarios y un hombre que se terminaría quitando la vida con una escopeta. Según la biografía de Tucker, la partida de Lisa los unió a los tres y su padre Dick decidió mudarse con ellos al barrio La Joya de San Diego, en una casa con vista al club de tenis y a la playa. Ambos jovencitos realmente admiraban a su progenitor y podría decirse que de alguna manera Tucker heredó la vida de Dick. Carlson padre era un investigador que le gustaba ahondar en el peligro. Adrenalínico, había sido ascendido luego de publicar un artículo que vinculaba al alcalde Joseph Alioto con la mafia de San Francisco y se metió en un juicio escabroso luego de revelar que la tenista Renee Richards era una estafadora trans cuyo pasado varonil le había hecho ganar torneos femeninos en un escándalo que se hizo popular a través de la miniserie de HBO The Lady and the Dale. Sorprendente por el contexto histórico. Sometido a presiones judiciales, Dick Carlson renunció a su trabajo en la KFMB TV, un canal local californiano, y en 1977 se unió como director de asuntos públicos al banco Great American Bank de San Diego, encabezado por Gordon Luce, ex miembro del gabinete californiano y amigo cercano de Ronald Reagan. En solo 3 años, Carlson padre fue ascendido a vicepresidente financiero de este banco que tenía muchas más controversias que él mismo. Fue acusado de engañar con ejecuciones hipotecarias a los californianos de bajos recursos y de permitir moratorias millonarias a los amigos del gobernador Reagan como Edwin Meese. En 1983, Dick Carlson decidió meterse de lleno en la política y no solo renunció a su empleo, sino que además envió a sus 2 hijos al otro lado de Norteamérica, al Colegio St. George, un instituto pupilo de 125 años de antigüedad para la época, ubicado en el estado de Rhode Island, en lo alto de una colina con vista majestuosa al océano Atlántico. St. George era conocido como una especie de depósito de niños problemáticos de familias adineradas, donde los estudiantes debían tomar clases de religión y asistir a la capilla 2 veces por semana. Dick se candidateó como alcalde de San Diego y su estrategia de campaña se centró en lo que mejor sabía hacer: difamar. ¿Y de qué manera? Señaló que su rival, el entonces alcalde Roger Hedgecock, solo apoyaba a la comunidad gay para obtener votantes. Luego Carlson financió un cómic donde se burlaba con chistes burdos y banales sobre su mandato y 5 días después de la elección logró que Roger fuese juzgado por 15 cargos de conspiración y perjurio, en un escándalo que Carlson padre destacó intensamente en sus anuncios televisivos. Pero la democracia obra de maneras misteriosas. A pesar de semejante campaña y de haber gastado casi el doble que su competidor, Dick perdió la elección contra Hedgecock, que fue reelegido a pesar de sus evidentes pecados. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Ronald Reagan había puesto el ojo en su talento y en el verano de 1986, siendo ya presidente de Estados Unidos, nombró a Dick Carlson como director asociado de USIA, Agencia de Información de los Estados Unidos, un monstruoso organismo burocrático del gobierno federal que se vendía a sí mismo como la organización de relaciones públicas más grande y poderosa del mundo, con un presupuesto de $2.000 millones de la época al año para financiar la propaganda del sueño americano, de la presunta nobleza del tío Sam y sobre la horrible experiencia de vivir bajo la dictadura soviética. Esta oficina había sido inaugurada en la posguerra por el presidente Dwight Eisenhower, quien indicó con palabras perfectas el modelo sutil
sutil que debería utilizar la UCIA. Cito: los materiales abiertamente propagandísticos podrían convencer a muy pocos. En cambio, los mismos puntos de vista, presentados por voces aparentemente independientes y moderadas, resultarán mucho más persuasivos. Es curioso que décadas más tarde, Tucker Carlson, nuestro hombre, aplique este mismo método para hipnotizar a un público bastante ingenuo. UCIA utilizaba todos los medios posibles para inducir su mensaje: radio, televisión, documentales, mensajes subliminales en películas de Hollywood que ayudaba a financiar y hasta publicidades psicodélicas como esta. Richard Carlson se hizo director especializado, liderando una rama de UCIA llamada Voice of America, la mayor y más antigua de las emisoras internacionales financiadas por un estado, que producía contenido las 24 horas del día en 48 idiomas para más de 130 millones de oyentes en todo el planeta. La Voz de América se presentaba como una versión imparcial y equilibrada de la realidad, pero lo cierto es que varias estaciones, como la de Udon Thani en Tailandia, eran utilizadas como centro de detención clandestina para sospechosos de la CIA, donde los agentes aplicaban torturas en salas de interrogación para supuestos terroristas que en muchos casos eran simplemente críticos de Estados Unidos. Y esto ocurría en oficinas contiguas a los estudios de radio donde parloteaban los empleados de Carlson padre. Reagan le había pedido a Carlson padre que Voice of America apoye especialmente a la contra nicaragüense.
aquellos feroces paramilitares que se encargaban de asesinar no solo a los criminales sandinistas de Nicaragua, sino también a todo tipo de civiles inocentes en la región. De hecho, cuando el investigador Gary Webb revelara en 1996 que la CIA había financiado secretamente la guerra de los Contras, importando crack desde Colombia a barrios populares de Los Ángeles, los hombres de Dick Carson intentaron desmentirlo duramente a través de los medios. Pero el tiro les salió por la culata y terminaron corroborando que esto ocurrió. La CIA vendía droga en los barrios humildes de Estados Unidos y con ese dinero financiaba a Irán de manera ilegal en su guerra contra Irak y Saddam Hussein, en ese momento aliados de Estados Unidos, y triangulaba venta de armas para la contra nicaragüense. El joven Tucker veía a su padre por televisión con tanta admiración que ya había empezado a vestirse como él, utilizando trajes bien confeccionados que combinaba a menudo con relojes de marca y corbatas de lazo, moñitos, coloridos y rimbombantes, señales de su futura identidad durante mucho tiempo. Con ese atuendo un poco ridículo ejercía el arte de la discusión estéril. Su compañero de clase Keller Kimbrough recuerda que siempre Tucker estaba dispuesto a debatir cualquier cosa sin importar cuán extravagante fuera. Incluso en los dormitorios a veces se ponía a defender intensamente el rojo sobre el azul, con argumentos convincentes y persuasivos, pero el otro día sostenía que era mejor el azul que el rojo para demostrarles a sus amigos que él era mucho mejor en la ciencia de la retórica. Todo esto lo hacía mientras tomaban vodka a escondidas de los sacerdotes y los profesores, y también experimentaban drogas poderosas como el peyote, derivadas de su admiración al gran Aldous Huxley, autor de ese memorable texto que es Las puertas de la percepción. Fue en aquellas reuniones, con mezcalina, marihuana y mucho tabaco, donde Carson conoció a Susie Andrews, una bonita muchacha de quien se enamoraría tanto que acabarían casándose en la misma capilla del colegio. Susie era hija del reverendo George Andrews, el nuevo director del colegio, que asumió en el peor momento posible, ya que poco después el profesor de coro Franklin Coleman fue acusado de aprovecharse carnalmente de al menos 10 jóvenes estudiantes, invitando a grupos enteros a su apartamento para fiestas privadas donde les compartía alcohol y acababa frotándoles el cuello, la espalda y otros lugares más sensibles. No era el único. En 2016, 2 abogados presentarían un informe con denuncias de 40 exalumnos que dijeron haber sido tocados entre 1974 y 2004 por diferentes profesores en diversas sedes de St. George, y en ningún caso el colegio notificó a la policía ni a la ley. Pero Coleman fue despedido en silencio y Andrews renunció pocas semanas después. Carson para entonces ya era periodista, sin embargo se negó a colaborar con sus ex compañeros víctimas, visibilizando esta situación. Cuando Tucker le tocó irse de St. George, fue para estudiar periodismo en el Trinity College, en el elegante campus de la Universidad de Harvard, Connecticut, donde se daban acaloradas discusiones sobre desigualdad y racismo, en un lugar donde por entonces no abundaban ni personas humildes ni de color. También se quejaban de los espías. Durante el semestre de primavera, varios activistas protestaron por las insistentes visitas de agentes de la CIA que buscaban reclutar a jóvenes. En una ocasión, Tucker no pudo resistirse, se subió al escenario, agarró el micrófono y le dijo a una multitud de unas 15 personas: "Creo que son todos un montón de cabrones grasientos". Quería lucirse frente a los agentes. Para ese entonces era un activista bíblico, amante de las armas, las bromas pesadas y las novelas policiales del estilo de Raymond Chandler. En el anuario universitario, debajo de su foto en miniatura, con su pelo despeinado y su moñito inconfundible, exhibía los grupos universitarios a los que había pertenecido: Christian Fellowship, 1, 2, 3, 4 y Dan White Society. Esta última hacía referencia como miembro del grupo a Dan White, un veterano demócrata de Vietnam que, siendo bombero voluntario, había rescatado a una madre y su bebé de las llamas, y que luego de ser destituido por la Junta de Supervisores de San Francisco, decidió entrar a la oficina del alcalde George Moscone y dispararle 5 veces en la cabeza, recargando luego su pistola para acribillar al supervisor Harvey Milk. Dan White cumplió 5 años de sentencia por este atroz asesinato, atroz y absolutamente repudiable, y a menos de 2 años de liberarse regresó a San Francisco y terminó con su propia historia. Obviamente Dan White Society no existía, era otra broma pesada de Carson porque morbosamente le había gustado la historia de este bombero demócrata asesino que se cargó a uno de los más destacados activistas por la igualdad de los derechos de los gays, que fue Harvey Milk. Muchos lo recordarán por su famosa película. En otoño de 1987
Finalmente Tucker se matriculó, pero con más ganas de aventura que de periodismo. Presentó formalmente una solicitud para ser agente de la CIA, avalada por su padre, que pertenecía discretamente a la agencia hace más de una década. Pero la agencia lo rechazó porque, según él, era un consumidor de drogas muy frecuente y había sido muy honesto admitiéndolo en el formulario. Con su sueño frustrado de ser un superagente, Tucker comenzó su carrera de periodismo de una manera bastante irónica, como verificador de hechos, justo él, en Policy Review, una revista conservadora financiada por la Heritage Foundations, un holding derechista que le tiene una adoración casi divina a Trump y que realizó un pedido judicial para que deporten al príncipe Harry de su país. Y no es que me caiga bien Harry, pueden ver si quieren mi propio documental sobre el caballero y sus insólitas aventuras de oligarca progresista con sangre azul. Pero gracias a la ayuda paterna, Tucker fue escalando puestos y consiguió trabajos como escritor de opinión en periódicos y revistas locales como Arkansas Democrat Gazette y The Weekly Standard. Andrew Ferguson, editor de esta última, declaró ingeniosamente que Carson tenía tanto talento como cualquiera que haya cruzado la puerta. Un juicio evaluativo con mucho más de burla que de elogio. Su padre también lo llevó como reportero a Nicaragua, donde el joven Tucker apoyó a los asesinos contras, incluso en el fusilamiento a campesinos desarmados, para luego contar esta experiencia como su bautismo de fuego en la lucha por la libertad. Sin embargo, pasarían muchos años hasta que tenga su primer salto a la fama. Corría el año 1999 cuando entrevistó para la revista Talk al entonces gobernador de Texas, George Walker Bush. El vínculo había sido gestado por el padre de Bush, el expresidente George Herbert Walker Bush I, y por el padre de Carson, quienes habían coincidido en la agencia de inteligencia. Con placer amarillista, Tucker transcribió al político burlándose de Carla Fayette Tucker, una tejana condenada a pena de muerte por abatir a 2 personas durante un robo. El caso había tenido repercusión nacional porque la mujer se había convertido al cristianismo en la cárcel. Inspiró un movimiento inesperadamente grande que incluyó a la ONU y al mismísimo Papa Juan Pablo II para reclamar clemencia. La Junta logró una apelación de emergencia horas antes de la ejecución, pero el propio Bush la rechazó y Carla Tucker tuvo que cruzar el terrible corredor de la muerte. Y no lo condeno, solamente lo cuento. Lo que sí me parece un poco extravagante es el tono risueño que utilizaban Bush y Carson para tratar este tema. No solo ella pagó las consecuencias de sus actos. En medio de su campaña presidencial, Bush generó una mala imagen por sus comentarios burlones, al mismo tiempo que Tucker Carlson era alabado por su artículo condenatorio. Básicamente le había soltado la lengua para destruirlo críticamente después. Fue la primera ocasión, al menos memorable, en la que Carlson traicionó a un político republicano. Pronto, y gracias a esto, conseguiría trabajo como columnista de Reader Digest, la editorial de la revista Selecciones. También trabajó en New York Post, The Daily Beast y The Wall Street Journal. En una correspondencia pública con Evan Smith en la revista Slate, Tucker escribió que Donald Trump, por entonces un empresario inmobiliario con intenciones de postularse a la presidencia por el Partido Reformista, era la persona más repulsiva del planeta y que la agrupación que lo proponía como candidato estaba formada por un grupo de locos y ruines. Increíblemente declaró Tucker que en las elecciones había votado a Bush, el mismo candidato al que había humillado en la entrevista y a quien había calificado como un peligro para América. Pero en secreto Carlson le confesó a un meeting de conservadores en Washington que en realidad prefería a John McCain, porque según su criterio George Bush no era tan conservador. De hecho, solía hacer algunas pequeñas bromas crípticas aludiendo a su consumo excesivo de alcohol. No obstante, todo cambiaría luego de septiembre del año 2001. Un mes después, Tucker regresaba junto a su padre de un viaje en la frontera entre Afganistán y Pakistán, y el avión Airbus donde volaban se estrelló en la pista de aterrizaje a las 2 de la mañana. Dick contó que las ruedas parecieron colapsar, el ala derecha golpeó la pista a una velocidad muy alta y llamas y enormes nubes de humo negro se apoderaron de las ventanillas. Por suerte apenas hubo algunos heridos, pero Tucker destacó que había varios occidentales a bordo. Un ingeniero de la CNN con sede en Hong Kong y un funcionario político de la Embajada de Estados Unidos en Islamabad. Ese accidente magnificó a niveles paranoicos la islamofobia de Tucker, ya recargada desde que las torres habían caído meses atrás. Algo que yo ya he contado en un documental que llegó ni más ni menos que a 600.000 personas y que está disponible en patreon.com/Nicolás Moraz. Ese trágico evento tiene muchísimo más que ver con la CIA y con George Bush que con los extremistas musulmanes que financiaban la CIA y George Bush.
algo que probablemente Tucker sabía bien. Pero de regreso a Estados Unidos y con esta anécdota de superviviente, corajudo, Carson fue contratado como coanfitrión del programa de la CNN Crossfire. Allí comenzó a apoyar fervientemente a Bush, a su plan anti-inmigrantes, pero sobre todo a la invasión sanguinaria a Irak, azuzando el fantasma de unas armas de destrucción masiva que sabían todos muy bien que nunca existieron. Justamente ese mismo año se reveló que expertos en operaciones psicológicas del ejército estadounidense habían trabajado en la CNN ayudando en la producción de noticias proamericanas. Ocurrió durante la guerra de Kosovo contra Serbia, en la cual Clinton, a través de la resolución legislativa Biden-McCain, bombardeó aquel país, y luego se sumó al staff permanente Anderson Cooper, un ex agente de inteligencia amigo del padre de Tucker Carlson, que había contribuido a resolver el caso del asesino del Zodíaco y que luego cubriría atentados de falsa bandera dirigidos por la propia agencia. Tucker estaba rodeado de todo aquello que no había podido lograr por sí mismo: espías, espías y más espías. Recomiendo al respecto nuestro documental sobre la CNN, una realidad francamente devastadora e inquietante sobre todo lo perverso que puede esconderse detrás de un medio supuestamente neutral. Él aportaba sus granos de arena a la causa belicista, realizando entrevistas sugestivas a celebridades que también defendían la invasión de Bush. En una famosa conversación con la cantante Britney Spears, Tucker le preguntó si se oponía a la actual guerra de Irak y ella respondió textualmente: "Deberíamos confiar en nuestro presidente en cada decisión que tome". Esta grabación luego aparecería en el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, donde desmiente aquella ilusoria rivalidad, mostrando que la empresa de la familia Bush, Arbusto Energy, cuyos pozos petrolíferos se hallaban en Texas, fue financiada en gran parte por la familia Bin Laden a través del intermediario James Butt, cuyo nombre parece haber sido tachado del registro. Los Bin Laden, que residían en los Estados Unidos, fueron cordialmente avisados por el gobierno para que se retiren antes de que comiencen las investigaciones en su contra, que no llevaron a ningún lugar. ¿Quién las dirigió? Henry Kissinger, el omnipresente y todopoderoso lobista que con más de 100 años sigue más activo que nunca haciendo el mal. Otro documental recomendado. Pero sigamos con Tucker. Cuando su discurso islamofóbico se empezó a resquebrajar en sintonía con el de Bush, y cuando Bush, el patrón, recibía críticas por una guerra larga, costosa e innecesaria, Carson mágicamente experimentó una conversión y apareció en su programa mostrándose arrepentido por haber apoyado la pesadilla de la guerra y venderla con el costo de 1 millón de vidas arrasadas a través de la CNN para todo el mundo. Yeah, like that is a big part of the revelation that's changed my life is the media are part of the control apparatus. Like there's no, yeah, I know, because you're younger and smarter and you're like, yeah. But what if you're me and you spent your whole life in that world and to look around and all of a sudden you're like, oh, wow. Not only are they part of the problem, but I spent most of my life being part of the problem, defending the Iraq war. Like I actually did that. Can you imagine if you did that? What do you think? What is one of your biggest regrets in your career? Oh, defending the Iraq war. That is it? Well, I've had a million regrets, not being more skeptical, calling people names when I should have listened to what they were saying. Look, when someone makes a claim, there's only one question that's important at the very beginning, which is the claim true or not? Mm. So I say, you committed murder or you rigged the last election. Before you attack me as a crazy person for saying that, maybe you should explain whether you did it or not. You know what I mean? Yeah. And for too long, I participated in the culture where I was like, anyone who thinks outside these pre-prescribed lanes is crazy, is a conspiracy theorist. And I just really regret that. I'm ashamed that I did that. And partly it was age, partly it was the world that I grew up in. So when you look at me and you're like, yeah, of course they're part of the means of control, I'm like, that's obvious to you because you're 28, but I just didn't see it at all. And I'm ashamed of that. Isn't that what the media tries to do, though? It's their only purpose. Right. They're not here to inform you. Really? Even on the big things that really matter, like the economy and war and like things that really matter that will affect you. No, their job is not to inform you. They are working for the small group of people who actually run the world. They're their servants. They're their Praetorian Guard. And we should treat them with maximum contempt because they have earned it.
Anunció que por su desilusión hacia el Partido Republicano no votaría en las elecciones de 2004. Sin embargo, su antibelicismo era bastante selectivo, porque un par de años más tarde, en un nuevo programa en la NBC, le dio su apoyo frontal a un funcionario israelí para que acaben con los militantes de Hezbollah en la guerra del Líbano, incluyendo los que nunca habían tomado un arma. Espero que tenga todo el éxito, dijo Carson, y espero que lo hagan bien rápido, concluyó. Los bajos índices de audiencia llevaron a que su programa sea desplazado por otros de izquierda, generando en Tucker una crisis profesional y existencial, en sus propias palabras. Se olvidó del periodismo y participó como bailarín en el show Dancing with the Stars, conocido en español como Bailando por un Sueño. Tomaba clases de danza de salón 4 horas al día junto a la bailarina Elena Grinenko y declaraba estar muy entusiasmado por esta nueva faceta de su vida. Todo un showman. Fue el primer concursante eliminado, pero siguió metiéndose en el mundo del entretenimiento, con apariciones y cameos en comedias como 30 Rock y The King of Queens, llegando a interpretarse a sí mismo en Swing Vote, una película de Kevin Costner donde un hombre tonto, desempleado y casi apolítico de Nuevo México debe determinar con su voto una elección presidencial ridículamente reñida. Parece que la película inspiró a Tucker porque en 2008 fue presentado como candidato potencial libertario, tiene su gracia, libertario, el agente de la CIA fanático de las guerras, para los comicios presidenciales de aquel año. Pero al parecer era otra de sus bromas, porque en la convención Rally for the Republic del político Ron Paul, Tucker dijo que solo había coqueteado con el Libertarian Party como un mensaje de revuelta contra el Partido Republicano. Para 2010 volvió renovado, lanzando su extravagante sitio web de noticias llamado The Daily Caller, donde le ofrecía a sus empleados comida chatarra gratis, barriles de cerveza, mesas de ping pong y les permitía dormir debajo de sus escritorios. A cambio de ello se encargaban de publicar noticias falsas y de invitar personajes exóticos que a veces decían algunas verdades interesantes y otras tantas mentían en forma salvaje. En noviembre de 2012, 5 días antes de las elecciones del Senado, Carson publicó unas entrevistas con 2 mujeres que afirmaban que el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, les había pagado por tener relaciones sexuales en plena campaña. Pero unos años después, una de ellas confesó que quien le había pagado en realidad era el propio Carson para que contase la historia inventada, y mostró documentos que la avalaban. En su equipo tenían todo tipo de criaturas. Uno de los editores era Scott Greer, un colaborador que escribía artículos supremacistas blancos y antisemitas, completamente repudiables, que tenía vínculos directos con el movimiento nacionalista blanco, a través, por ejemplo, del activista Marcus Epstein, quien había golpeado a una mujer afroamericana en plena calle. Un bárbaro. Greer aparecía en sus fotos de Facebook vistiendo ropa de la Juventud por la Civilización Occidental, un movimiento de estudiantes de extrema derecha que intentaba detener la inmigración masiva, comillas, para salvar a la cultura del hemisferio. The Daily Caller también publicaba artículos independientes de Jason Kessler, otro supremacista delincuente que organizó la manifestación Unite the Right en agosto de 2017, incluyendo neofascistas, neonazis, miembros del Ku Klux Klan que portaban armas y banderas con esvásticas mientras gritaban en contra de los judíos y de los maometanos. Está de más aclarar que desde este canal rechazamos todo este tipo de movimientos e ideologías sombrías. El liberalismo que nosotros profesamos se opone a cualquier tipo de intolerancia religiosa y racial, pero parece que el de Javier Milei no le hace asco absolutamente a nada. Otro de los colaboradores de Tucker Carlson era, por increíble que parezca, Lanny Davis, un lobista que había sido portavoz del presidente Bill Clinton, asesor del depredador serial de Hollywood Harvey Weinstein y que había compartido la misma fraternidad universitaria con el presidente George Bush, la logia Skull and Bones, una de las sociedades secretas más poderosas de la historia de Estados Unidos. Le hemos dedicado un video a ella. Había cosas rescatables en The Daily Caller. Una de sus investigaciones más rigurosas fue una serie de artículos que exponían los mecanismos de vigilancia y censura de Media Matters for America, una ONG izquierdista financiada por George Soros que se encarga de buscar callar todas las voces disidentes que no se condicen con su pensamiento único. El éxito de este sitio web llevó a Tucker a convertirse en mayo de 2009 en un hombre de Fox News como panelista invitado del programa satírico Red
A. Ojo rojo, no era ninguna coincidencia. Fox Corporation le pertenecía al magnate mediático Rupert Murdoch, quien durante el mandato de Ronald Reagan había sido contratado por el director de la CIA William Casey para que apoyara, al igual que Dick Carlson, el papá de Tucker, la propaganda del gobierno en favor de los contras nicaragüenses y también el emplazamiento de misiles nucleares americanos en Europa. A cambio le ofrecieron apoyo tecnológico para desarrollar la primera red global de televisión por satélite, WorldNet. Murdoch llegó a conocer en persona a Reagan gracias a su entonces abogado Roy Cohn, quien en ese momento asesoraba a un joven promotor inmobiliario llamado Donald Trump, y también a figuras muy prominentes de las familias mafiosas neoyorquinas, cuyos vínculos con Hollywood habían ayudado a instalar al propio actor Ronald Reagan como presidente del país. Por ese motivo, Tucker Carlson confesó con mucha razón en una entrevista de 2010: soy 100% la perra de Rupert Murdoch. Lo que sea que diga el señor, lo hago. Fue en Fox donde llegaría a la cima de su carrera con el programa Tucker Carlson Tonight, estrenado en 2016, donde se presentaba no como The Voice of America de su padre, sino como la voz de la verdad, animándose a decir lo que los demás medios deshonestos y sucios no querían, porque bueno, ya saben, Tucker es un paradigma de virtudes. Perfeccionó el estilo retórico que practicaba desde su adolescencia, siendo a la vez un abogado del diablo y un puritano moralista, y jugando con la ambigüedad de lo que es broma y de lo que no lo es. A diferencia del enardecido Alex Jones, siempre al borde de un ataque de nervios, Carlson ofrecía una elegante frialdad que nunca reflejaba la violencia de las pasiones desbordadas. Bastaba solo un gesto, un ceño fruncido, un pequeño sonido de disgusto como... Durante las entrevistas, los productores mantenían su rostro en primer plano para que los espectadores pudieran verlo reaccionar a los comentarios de los invitados. Los interrumpía repetidamente, recordándoles episodios vergonzosos y controvertidos de sus vidas y exigiéndoles que les den respuestas directas. O el encantador de serpientes, Tucker logró cautivar el pensamiento de la derecha con teorías que no siempre eran particularmente comprobables. Pero su principal arma de batalla fue un hombre y un nombre, con el que coincidentemente el éxito de su carrera estuvo 100% asociado: Donald Trump. Cuando todos los medios norteamericanos izquierdistas, que dominaban la virtual totalidad de la programación de noticias políticas, criticaban y se burlaban del político de peinado exótico, el sagaz Tucker entendió que la clave del éxito era defenderlo, representar a la mitad de estadounidenses que había confiado en él para llegar a la Casa Blanca. Apoyó su candidatura reivindicando su propuesta de prohibición musulmana, entre comillas, que buscaba impedir la entrada a Estados Unidos a los pobres musulmanes que nada habían hecho, habitantes o no de países arrasados y destruidos por culpa del Partido Republicano de Trump y de periodistas inescrupulosos como Carlson. Cuando Trump asumió, Carlson dijo estar agradecido ya que la inmigración, en sus propias palabras, hacía que el país sea más pobre, más sucio y más dividido, y festejó la expansión trumpista del muro en la frontera mexicana para poder restaurar la soberanía. Todo esto sería una estafa más de Trump y sus construcciones, pero esta vez pagada por todos los contribuyentes americanos. Vuelvo a aclarar, este canal no apoya ni valida ninguna de esas opiniones cavernícolas, pero estamos contando con bastante exactitud cómo pueden hacerse redituables y construir un liderazgo comunicacional. Se ve que a Tucker no le caían bien los mexicanos, ya que remarcó que su país había interferido en las elecciones de 2016 con más éxito que la Rusia de Putin, y hasta llegó a decir que México era una potencia extranjera hostil e invasora y que Estados Unidos debía contraatacar. La historia nunca fue la materia favorita por Tucker, ya que cualquiera que conozca un poquito del pasado sabe que la potencia extranjera invasora por excelencia ha sido el tío Sam. Y si no, pregúntenle a los mexicanos que perdieron la mitad de su país, incluyendo California, donde se crió Tucker. Carlson criticaba sin mencionarlos a ciertos targets, utilizando siempre el pronombre ellos, they, que podía implicar a los inmigrantes o a los demócratas, a la corrección política o al movimiento BLM, o a Hollywood o a la comunidad LGBT. Una ambigüedad bastante radicalizada, que en muchos casos llevaba a confusiones. They podía ser cualquiera, podría ser tu hermana, tu abuela, tu primo, tu vecino. Pero los otros, los progres, ¿qué? Lejos están de ser
tampoco cualquier paradigma de virtud, no le contestaban con la misma sutileza. En noviembre de 2018, el grupo activista Smash Racism DC, asociado con extremistas antifas, fueron hasta su casa en Washington y le dibujaron un enorme símbolo anarquista con aerosol en su entrada. Tucker quiso exagerar el ataque declarando que alguien comenzó a arrojarse contra la puerta principal y hasta llegó a abrirla. Pero más tarde, a través de cámaras de seguridad, se descubriría que no estaba en aquel momento en la casa y no tenía forma de saberlo. Una catarata de llamadas cayeron a Fox News en marzo de 2019 para que lo despidan después de que Media Matters cobrara venganza y recuperase viejos comentarios de Carson en su programa radial diciendo que las mujeres eran extremadamente primitivas, defendiendo el matrimonio infantil y expresando que Irak era un lugar lleno de monos semianalfabetos. Vuelvo a repetir que en este canal no estamos de acuerdo con las opiniones ni de Media Matters, ni mucho menos todavía de Tucker Carlson. Y solo estamos mencionándolo con fines documentales y periodísticos. Sepan disculpar, pero la plataforma es bastante, ¿cómo decirlo?, tiquismiquis. Todo esto sirvió para que la audiencia de su programa estalle por los aires. Cuando en 2017 Fox News despidió a su histórica estrella Bill O'Reilly por acusaciones de presuntos excesos carnales, Carson obtuvo un promedio de 3.2 millones de espectadores por noche y se convirtió en el programa de cable más visto en ese horario en todos los Estados Unidos. Y no se detuvo. Defendió al presidente acusando a la modelo de Playboy Karen McDougal de haber extorsionado personalmente a Trump por el dinero que recibió para mantener su silencio en 2016 y criticó el movimiento BLM mirando a su público a los ojos y expresando de manera un tanto temeraria que ellos, entre comillas, pan por ustedes. En las vísperas de las elecciones de 2020 declaró que los demócratas estaban promoviendo el voto por correo para poder manipular los resultados y luego dio una lista con los nombres de personas supuestamente muertas que habían votado a Biden en Georgia. Pero su hipótesis más controvertida, su opus magnum, fue la idea de que los demócratas estaban buscando un gran reemplazo. Un reemplazo demográfico de inmigrantes y minorías para aumentar su masa de votantes y acabar con los estadounidenses tradicionales. Un disparate psicótico, una declaración propia de un filonazi, como los repudiables sujetos que trabajaban en su portal web. Y esto obviamente no constituye una defensa al Partido Demócrata, el partido de la esclavitud, de hecho, sino que Carson se retrata a sí mismo, se ilustra a sí mismo como un racista, como un xenófobo, como un partidario del exterminio del diferente, que luego tiene el tupé, el descaro, la desvergüenza de dar lecciones de moral a través de una pantalla. A finales de aquel año, su show ya tenía un promedio de 5.3 millones de espectadores, el más alto de cualquier programa de noticias por cable de la historia. Cuando ocurrió el ataque al Capitolio, Carson promovió una teoría cuestionable en la que alegaba que había sido causado por una operación del FBI de falsa bandera, aunque, justo es decirlo, esta teoría estaba más fundada que otras. Mucho más interesante fue el hecho de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le diera acceso exclusivo a los videos de vigilancia de aquel día. En su programa, Tucker mostró fragmentos de grabación que revelaban la deliberada complicidad de los policías del Capitolio que dejaron pasar tranquilamente a varios manifestantes trampistas como Jacob Chansley, que se lo podía ver caminando escoltado por los pasillos del Congreso sin ningún alboroto. Carson declaró que ese evento había sido mucho más pacífico que lo informado por medios demócratas de comunicación, que lo vendieron como una especie de batalla campal hiperviolenta. Hubo violencia, sí, pero en las afueras. Violencia condenable, que dejó un policía muerto y 6 manifestantes. También nadie lo justifica, o por lo menos nadie que no sea Tucker, siempre jugando con esa peligrosa ambigüedad. Días después declaró que un denunciante dentro del gobierno de Estados Unidos le informó que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, estaba monitoreando sus comunicaciones electrónicas. Biden me está espiando, se los garantizo, expresó mientras miraba intensamente a las cámaras. Una de las razones por las cuales el gobierno quizá lo espiaba se debe a que Carson había viajado a Budapest para entrevistar y llenar de elogios al autoritario primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los más fieles aliados de Putin hasta entonces, y antes de Bush y de la CIA. Carson desestimó la idea de que realmente Orbán fuera autoritario y señaló que la Open Society de George Soros era la responsable de crear
esa imagen con sus poderosos medios de comunicación afiliados. Todo esto lo narró en su documental Hungría vs. Soros. Otra razón del espionaje podría ser un descubrimiento fundamental en noviembre de aquel año. El Daily Mail reveló correos electrónicos de la computadora confiscada de Hunter Biden que demostraban una amistad con el presentador. ¿Escucharon lo que acabo de decirles? Una amistad de Tucker Carlson, el apóstol republicano, con Hunter Biden, el lobista ultracorrupto, amigo del presidente demócrata. En 2014, Carlson le había pedido a Hunter una carta de recomendación para su hijo en la Universidad Jesuítica de Georgetown. Y en 2015 le devolvió el favor desmintiendo en su programa una noticia británica que lo involucraba a Hunter en un nuevo escándalo sexual. Pero la noticia era cierta. La máscara de su fundamentalismo trampista comenzó a resquebrajarse y su hipocresía se volvió cada vez más evidente. Envuelto en un juicio con la empresa de votos Dominion Systems por las acusaciones de fraude, la Fox entregó mensajes privados de sus empleados, incluyendo Tucker Carlson. En ellos se puede leer cómo defenestraba a Trump. Tucker Carlson declaró que odiaba a Trump personal y pasionalmente y se burló en repetidas ocasiones de sus abogados Rudy Giuliani y Sidney Powell. Carlson le dijo a sus colegas lo contrario a lo que le decía al público. Sidney Powell está mintiendo, pero nuestros espectadores son buenas personas y lo creen. En otro, repudiaba a 3 partidarios trampistas que estaban golpeando a un activista de Antifa. Carlson dijo: no es así como luchan los hombres blancos, dando otra muestra más de su perturbada mentalidad racista. Y en otro mensaje se refería a la presidencia de Trump comentando que era obligado a admitir el desastre, que todo esto era demasiado difícil de digerir, que realmente no había ningún aspecto positivo en él, en Trump, en el tipo que defendía a capa y espada para llenar su plato de comida, sus bolsillos y sus cuentas bancarias en Suiza. La carrera entera de Carlson bordeaba el abismo. Quiso salvarse dando una entrevista donde expresó su furia porque habían violentado su privacidad y filtrado esos mensajes, afirmando casi desesperadamente que amaba a Trump, que creía que es divertido y perspicaz, pero no le sirvió. Sin explicitar los motivos y sin siquiera permitirle despedirse de su audiencia, Fox lo despidió en abril de este año. Los Angeles Times indicó que Rupert Murdoch había sido el responsable del despido al enterarse de aquellos mensajes privados, donde también Carlson fulminaba la gestión del canal, insultándolos y riéndose de ellos. De hecho, las malas lenguas dicen que Tucker Carlson le enviaba información a los guionistas de la serie de HBO Succession sobre las aventuras de la familia de Murdoch en su guerra sucesoria por el control de la Fox. En otras palabras, también era un topo con ellos. El lento ni perezoso, el carismático Tucker fue en busca de otra, entre comillas, perra que lo cobije, y la encontró pronto. En mayo se reunió con el nuevo CEO de Twitter para establecer un acuerdo especial, a pesar de que Elon Musk ha intentado desmentirlo. En un contrato plagado de irregularidades, secreto, que nadie sabe dónde se celebró, Carlson firmó exclusividad para publicar en su cuenta de dicha red, hoy X. Ya en su primer episodio, su estilo polémico se elevó a la enésima potencia. En poco más de 10 minutos, Tucker Carlson, disfrazado de youtuber, afirmó que Estados Unidos había recuperado una nave espacial extraterrestre con su piloto alienígena, que Zelensky parecía una rata, que perseguía a los cristianos, que los disturbios de BLM fueron organizados por una entidad desconocida y que la verdad detrás de los ataques del 11 de septiembre todavía era clasificada. Salvo esto último, absolutamente todo lo demás carece no ya de pruebas, sino de meros indicios, y es fruto de la histriónica imaginación ilimitada del señor Carlson, a quien en el entorno de Milei llaman un periodista prestigioso. En esta nueva plataforma estableció una reconciliación con Trump, quien en agosto pasado decidió brindarle una entrevista en lugar de ir al debate interno del Partido Republicano en Milwaukee. Justamente esta conversación de 47 minutos fue programada para eclipsar el contrapunto, y aunque algunos dicen que no cumplió ese objetivo, lo cierto es que recibió 80 millones de visitas en las 2 primeras horas y solo fue superada por esta última con Javier Milei. El magnate sudafricano la compartió diciendo que es interesante, luego lo borró, pero más adelante volvió a publicar que Milei sería un gran cambio. ¿Cambio para quién? ¿Para Musk? ¿Para Carlson? ¿Harán negocios con este nuevo personaje en caso de que sea presidente argentino? Dudo que no, conociendo la trayectoria de cada uno de los tres. Los invito a compartir esta entrevista en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente. Les recuerdo que tenemos contenido exclusivo para mecenas en patreon.com/Nicolás Moraz, para quienes nos apoyen a partir de $5 por mes.
mes, pero pueden hacerlo por menos, tanto en Patreon como en la opción unirse a YouTube, Bitcoin o si están en Argentina a través de Mercado Pago. Los enlaces figuran en la descripción y en el comentario fijado. Y como no somos Carlson, realmente su contribución vale para nuestro trabajo periodístico indomable, sin amos ni soberanos, más que nuestra conciencia y ustedes mismos. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.